Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, una bendición especial en este día, lunes 29 de junio. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Y con gran alegría también tenemos que reflexionar en todo lo que el Señor nos pide para ser sus seguidores y también para saber cuál es la identidad de Jesús para nosotros. ¿Cómo consideramos al Señor en nuestra vida de seguimiento, de seguidores? ¿Cómo lo consideramos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hoy Pedro hizo una confesión de fe muy hermosa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir al mundo. Muy bien, Simón Pedro, le dice el Señor lo pondera y le dice: eres bienaventurado, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pues bien, mis hermanos, es la invitación para este día. Nosotros también, como Pedro, debemos tener una identidad clara del Señor. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es esa identidad que me identifica a mí con Cristo Jesús? Ya sabemos, es el Mesías, el Hijo de Dios vivo que debía venir al mundo. Ya sabemos que Él paga muy bien a aquellos que deciden seguirlo con un corazón limpio, con un corazón puro. ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta que el Señor hoy nos lanza y nos confronta. Viene del general y luego pasa al particular. ¿Quién dice la gente? Esa es la pregunta general. Luego viene la pregunta particular. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ojalá que cada uno de nosotros sepamos dar respuesta a ese interrogante que el Señor nos lanza. Bien, vamos a reflexionar en torno a la fiesta del día de hoy, a la solemnidad, los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Empecemos por Pedro. El Señor, hay un lema en las revistas de promoción vocacional que dice: el Señor no llama a hombres o mujeres perfectos o perfectas, sino que el Señor hace perfectos a quien llama. Él es el que da la capacidad de ser perfecto y de alcanzar la santidad. Pues bien, este lema lo digo precisamente porque así es Pedro y Pablo. Pedro son dos hombres que se reconocen pecadores, pues es lo primero que Pedro hace cuando el Señor lo llama. Dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, aléjate de mí. Pedro tiene muy clarita su conciencia acerca de lo que él es y acerca del pecado que hay en su vida. Sin embargo, el Señor lo llama y poco a poco lo va puliendo, poco a poco va haciendo de esa vida, de ese hombre, la va haciendo agradable para Dios, y va haciendo que esa vida se convierta en testimonio y a la vez se convierta en su predicador y también se convierta en el líder de la iglesia naciente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré ya las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado en el cielo; lo que desates en la tierra, desatado en el cielo. Le da el Señor a Pedro el poder y la autoridad. Pero hay que reconocer la situación de pecado que hay en la vida del discípulo. Pedro es un discípulo que actúa de primerazo. Dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Es el que saca la espada y de un tajo le corta la oreja a Malco, a uno de los soldados que va la noche del Jueves Santo a llevarse preso a Jesús. Pedro es el que está dispuesto incluso a dar la vida por el Maestro, y lo había demostrado en varias ocasiones. Sin embargo, el Señor lo corrige: no es con la violencia, no es con la fuerza. Siempre está el Maestro puliendo la vida de aquel discípulo, haciendo del discípulo alguien perfecto. Si había imperfección en la vida del discípulo, el Señor busca la perfección, busca que el discípulo alcance la santidad. Y así es como el Señor le dice a Pedro: ¿con que estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues bien, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Jamás, Señor, eso no ocurrirá. Pedro, convencido de que así no va a ser. Cuando llega el momento límite, el momento difícil, el momento de la prueba, es cuando el discípulo se encuentra negando a su Maestro.
Pero nuevamente, es ese discípulo que para uno alcanzar la santidad, uno debe reconocer su culpa, su pecado. Es ese discípulo que reconoció, se dio cuenta inmediatamente del pecado, de la traición, y dice la palabra de Dios: Pedro lloró amargamente porque había negado, había traicionado a su maestro. Con el deseo nuevamente de levantarse, de seguir adelante, de no quedarse en el pecado, sino de levantarse de él, nuevamente recibe la misericordia de Dios y alcanza el perdón. Luego, después de la resurrección del Señor, Pedro es el que se convierte en esa voz del grupo, en ese líder, en el que predica ya la palabra de Dios de manera magnífica, de manera exquisita, digo yo, porque Pedro va y predica, anuncia la palabra en las plazas, en las sinagogas, en el lugar donde estén, con una calidad, con un argumento grande, con un argumento válido, con una sabiduría que solamente viene de Dios y que regala la gracia del Espíritu Santo. Ese es Pedro. Y hoy el Señor le dice: tú eres Pedro, tú eres roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todo lo que ates y todo lo que desates en la tierra, atado y desatado también en el cielo. Recibe una misión y el apóstol la asume con valentía. Luego pasamos a la vida de Pablo. Pablo también era un hombre muy religioso. No podemos decir que Pablo fuera un hombre malo, sino era un hombre que quería seguir los preceptos y normas de Dios. Había entrado a una escuela que era la escuela de los fariseos y allí se preparaba de la mejor manera. Era un hombre fiel a todos los principios y valores de sus antepasados, a todo lo que él había recibido en su casa, en su familia y con la gente de su tiempo, de su cultura, pues había recibido una enseñanza muy sólida. Tenía un corazón duro Pablo, solamente pensaba que la única verdad era la que él había aprendido y no podría haber otra. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, después de ser un perseguidor, después de ser aquel que quería exterminar con la iglesia naciente, se encuentra con el Señor. Y el encuentro con el Señor es: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta taladra la conciencia y la vida del discípulo, de aquel hombre que estaba distante de Jesucristo, que no lo conocía y que no había sentido su amor. Cuando él es confrontado en el ¿por qué me persigues?, inmediatamente viene la conversión, y luego de ser un perseguidor de la iglesia se convierte en aquel que da testimonio, que da ejemplo y que sufre incluso dolores por llevar y predicar la palabra misma. Pues bien, mis hermanos, es la identidad de cada uno de ellos. Es Pedro y Pablo en sus debilidades, en sus dificultades, en sus pecados, donde el Señor empieza a levantar, a redimir. El Señor no llama santos, el Señor hace santos a los que Él llama. El Señor busca a aquellos que puedan dar testimonio de Él. Yo creo que en esta festividad, en esta solemnidad, podemos nosotros reconocer en la vida de los discípulos, podríamos reconocer también nuestra vida misma, con errores, pero también llenos del amor por Dios y con el deseo sincero de cambiar, de ser cada día mucho mejor de lo que somos. Pidámosle pues al Señor que nos regale esa gracia, que podamos redimir y purificar nuestro pecado en la misma presencia del Señor y podamos ser sus servidores para predicar, para anunciar su palabra y, cómo no, buscar la santidad en lo que decimos y hacemos. Rogamos hoy en la iglesia por el Papa Francisco, que es el Pedro de este tiempo, es el que está a cargo de dirigir los destinos de la iglesia, y rogamos por esta misión tan grande que él tiene. Pedimos al Señor para que lo ilumine y lo bendiga, le siga donando esa gracia del Espíritu Santo, y él valientemente siga anunciando y llevando la palabra de Dios a todo lugar. El Señor le conceda el don de la salud y la fortaleza para seguir animando la iglesia. También oramos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que el Señor sea quien bendiga su vida y su salud. Por todos los obispos, en cada lugar pues hay un obispo y que va rigiendo la iglesia, la dirige, la acompaña, la gobierna, la guía con su cercanía de padre. Pues oramos por ellos. En nuestra diócesis de Vélez oramos por el obispo Marco Antonio Merchán Ladino y pedimos al Señor que, al estilo de Pablo, al estilo de Pedro, pues sea un apóstol valiente, con una fe robusta, que da testimonio siempre de Jesucristo el Señor vivo y resucitado, presente en nuestra iglesia. También rogamos por nuestros hermanos que nos piden oración, nuestros hermanos los enfermos, los que están en clínicas, hospitales, a causa de esta enfermedad del COVID-19 o de otras enfermedades. Rogamos por los que cumplen años en este día, una bendición especial. Hoy es un día bonito para celebrar el cumpleaños en oración y agradeciéndole a Dios un año más de vida. Feliz cumpleaños para el que los está cumpliendo en este día. Dios y la Santísima Virgen le concedan muchas bendiciones. También para nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo,
sea el Señor quien nos admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.